Welcome, Dioli. Welcome, all of you saints. Bienvenida Diolita y todos los santos y Al de nuestro las hermano Orlandito atrás, bienvenidos. All right, and my hermana, Mi Gladys. hermana Gladys también, Welcome. bienvenida. Buenas tardes. Again. No, we want to, as I told you, that we're going to go into a very important Como topic les mencioné temprano, vamos a entrar en un tema muy importante that is connected to God's people in que the está last days. conectado con el pueblo de Dios en estos tiempos postreros. Over. All right, so our topic for this afternoon, El tema James, para nuestra hola. tarde, speaking in tongues Dice, or gibberish. hablando en lenguas o galimatías, dice. All right, so let's find out Vamos a averiguarlo in this topic. en este tema. Let's have a word of prayer. Vamos a orar primeramente, ¿ok? Our kind Father, Nuestro amoroso Dios, it is such a privilege es un gran privilegio that we have to approach el que tenemos para acercarnos the throne of mercy. a tu trono de gracia. And as we come, we ask for forgiveness of every sin, dear Y así como nos acercamos, Señor, queremos pedirte por el perdón de nuestros pecados, God, and that we'll all humble our hearts before your throne of mercy, ya que todos humillamos nuestro corazón ante tu trono de gracia, Señor, pleading for mercy and grace suplicando por misericordia y gracia para con nosotros, to overcome as you overcame, para vencer así como tú venciste. so we may sit on your throne with you. Así que nosotros, o para que nosotros podamos estar sentados contigo allí en el trono. Please, Lord, Por favor, Señor, cleanse us now. límpianos ahora. And now as we open the sacred pages, Y ahora que vamos a abrir tus páginas sagradas, please guide us por carefully favor, guíanos cuidadosamente in your message. en tu mensaje. Help us to understand these subjects for these Ayúdanos a last days, entender este mensaje que es para los últimos días, so we will not be deceived, para que nosotros no seamos engañados and that we can help those who are deceived to be undeceived. y podamos ayudar a aquellos que están siendo engañados a quitarse ese engaño. Thank you. Gracias, Señor. In Jesus' name En we el pray. nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. All right, so we're going to look at the subject of speaking Entonces, in como tongues ustedes están or viendo, el tema gibberish. dice hablando en lenguas o galimatías. All right, change from your sister. Let's go to the introduction. That was. In many churches of Christendom today, Dice, en muchas iglesias de la cristiandad del día de hoy, watch this now. Today we see the practice of speaking in tongues with increasing frequency. hoy vemos la práctica de hablar en lenguas con mayor frecuencia. But are we really seeing the true gift of tongues as it is portrayed in the Bible? Pero, ¿estamos viendo realmente el verdadero don de lenguas como se describe en la Biblia? Or are we seeing something quite different? ¿O estamos viendo algo muy diferente? The purpose of this study is to reveal the biblical truth about speaking in tongues, El propósito de este estudio es revelar la verdad bíblica sobre el tema de hablar en lenguas, to see what tongues are, para ver qué son las lenguas and to understand the real reason for the gift of tongues in the church. y entender la verdadera razón del don de lenguas en la iglesia. Is the truth about speaking in tongues important to know? ¿Es importante saber la verdad sobre el hablar en lenguas? Watch this. Change. Miren, It is as important to know as any other truth of God's word. es tan importante conocerla como cualquier otra verdad de la palabra de Dios. To reject even the smallest truth in the Bible opens the door for Satan to come and take over our minds. El rechazar aún las más pequeñas verdades que están en la Biblia abre la puerta para que Satanás entre y se apodere de nuestras mentes. And it will only be a matter of time before we reject other clear Bible truths. Y solo será cuestión de tiempo antes de que rechacemos otras verdades que son claras que están en la Biblia. God sanctifies us through His Word.
Dios nos santifica por medio de su palabra. And he declares that his word is the truth. Y Él declara que su palabra es verdad. John 17:17. Eso está en Juan 17, Therefore, 17. Por lo tanto, We hermanos, should seek the truth of the Bible in all areas of our lives. por lo tanto debemos buscar la verdad de la Biblia en todas las áreas de nuestra vida. And speaking in tongues is one of them. Y hablar en lenguas es una de ellas. All right, so let's go here. Change one says. Let's now go into the message. Vamos ahora sí, entremos en el mensaje. The popular manifestation of today's speaking in tongues are seen in the Pentecostal church Esta manifestación popular que hasta el día de hoy están hablando en lenguas began on the 1st of January of 1901 comenzó el 1 de enero de 1901 in a small Bible school or Bethel Bible College founded in 1900 by Charles F. or Fox Parham. Esto inició Parham. el 1 de enero de 1901 en una pequeña escuelita de escuela bíblica llamada Bethel, fundada en 1900 por un señor llamado Charles Parham, A former Methodist minister in Topeka, Kansas, un metodista antiguo, uno de los pioneros metodistas, un ministro metodista en la ciudad de Kansas, en Topeka, with a handful of students. Watch con this. un montón de estudiantes. One of the students, Y uno de aquellos Agnes, era Osman, Agnes Osman, a Methodist student un estudiante metodista. at this Bible college, had an overwhelming emotional experience. En esta escuela bíblica los estudiantes tenían unas agobiantes experiencias emocionales. Sorry that I had this Yeah. in English. I didn't realize. No, don't worry, I can translate it. Change from this. She spoke in gibberish Esta hermana, acuérdense, Agnes Osmas, hablaba en galimatías and called it the gift of tongues. y lo llamó don de lenguas. Watch this now. This gave rise to a false movement which many have claimed to be the largest and most important religious movement to have originated in the United States of America. Esto dio a un lugar a un falso movimiento que muchos han afirmado que es el movimiento religioso más grande e importante que se ha originado en los Estados Unidos de I Norteamérica. have the picture of the woman, Ustedes ven ahí esa foto de esa mujer. and this is Charles Fox Parham. Parham. ¿Sí? Ahí en la imagen, y yo les voy a poner la imagen más clara en esta área, en la que van a ver ahí la señora Agnes y el señor Charles Parham. So he was a minister, Entonces A former recuérdense que minister él era un ministro founded a metodista college in que 1900, fundó un colegio bíblico en 1900. and from this college came Y a this partir movement de este of speaking in colegio tongues. empezó este movimiento de hablar en galimatías, en lenguas. All right, change from his sister. In December 1900, Parham asked his students to find the common denominator showing that a person had been baptized in the Holy Spirit. En diciembre de 1900, Parham pidió a sus estudiantes que encontraran el denominador común que demostrara que una persona había sido bautizada en el Espíritu Santo. So notice now, Noten having been sent out on preaching assignment for 3 days, the student concluded that the common denominator on each occasion was the phenomena of speaking in tongues. Wow. Después de haber sido enviado a predicar durante 3 días, los estudiantes concluyeron que el denominador común en cada ocasión era el fenómeno de hablar en lenguas. And after much meditation, Agnes Osman, a Methodist student, asked Parham to lay hands on her in an apostolic manner. Wow. Después de mucho meditar, esta señora Agnes Osman, que era estudiante metodista, le pidió a Parham que le impusiera las manos de manera apostólica. Change sister. Parham hesitated for a moment, but then followed her request. Este señor Parham dudó un momento, pero luego siguió con esa petición. Laying hands on her, saying a brief prayer. Le impuso las manos en ella y haciendo una breve oración. Agnes Osman reported in her diary that at that moment the Holy Spirit fell upon me and I began to speak in tongues
glorifying God. Agnes Osman relató en su diario que en ese momento ella sintió decir el Espíritu Santo cayó sobre mí y empecé a hablar en lenguas glorificando a Dios. This report must be seen as one of the first known cases in which a contemporary person sought and experienced the gift of speaking in tongues as a sign of baptism in the Holy Spirit. Wow. En este informe se debe considerar como uno de los primeros casos conocidos en los que una persona contemporánea buscó y experimentó el don de hablar en lenguas como señal del bautismo en el Espíritu Santo. Taken from One World Theology. Esto fue tomado de la teología de un mundo teólogo, página 22. Change for me, sister. The prophet to the Revenant Church saw the rise of this false speaking in tongues introduced into the Seventh Adventist Church by a false or satanic movement known as the Holy Flesh Movement in Indiana, 1901. Wow. El profeta de la iglesia remanente vio el surgimiento de este falso hablar en lenguas introducido en la iglesia adventista del séptimo día por un movimiento falso satánico conocido como el movimiento de la carne santa. In other words, this Eso fue en idea Indiana de 1901. is Entonces, when esta idea it was the action of shouting and dancing and waving their hands and saying that they were filled with the Holy Spirit. Then they said that you had sanctified flesh, you cannot sin again. Entonces ahí es donde nace toda esta idea de que dice que con los movimientos, las ondeadas de las manos, los aplausos, la algarabía, And todos esos speaking in tongues. sentimientos que tiene y el hablar en lengua y el hablar en They lenguas said that you have passed through the dicen que experience usted está of pasando por esa obtaining holy experiencia flesh, de obtener el Espíritu Santo y tiene una carne santa en la cual no signifying puede you volver could a never sin pecar. again. Ujú. Watch this. Which swept away the president of the Indiana conference and the majority of ministers and members of the conference. Dice que barrió con el presidente de la conferencia de Indiana y la mayoría de los ministros y miembros de aquella conferencia. Wow. Watch this. Change. So this was happening, and this is why these statements that we're going to read is in response to that movement that Ellen White was speaking against. Y esta cita que vamos a leer es en Or respuesta, citas. estas citas que vamos a leer es en respuesta a lo que el man Ellen White estaba diciendo a lo que fue presentado anteriormente. So the prophet says La profeta dice in a book entonces, called A New Life, Revival and Beyond, page 49. las citas son sacadas de un libro que dice Reavivamientos Modernos, página 49, párrafos 4 y 5. Fanaticism and noise have been considered special evidences of faith. El fanatismo y el ruido han sido considerados como evidencias especiales de la fe. Some are not satisfied with a meeting unless they have a powerful and happy time. Algunos no se quedan satisfechos con una reunión, a menos que sientan cierto poder o momentos felices. They work for this and get up an excitement of feeling. Trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación. Change. There are nothing else. So nothing else. She's speaking now about Adventist ministers. Quiero que noten que ahora nuestra hermana de White va a hablar acerca de ministros adventistas. So she says, Ella there está are diciendo, wandering stars professing to be ministers sent of God who are preaching the Sabbath from place to place. They're preaching the Sabbath. hay estrellas fugaces que profesan ser ministros enviados por Dios y van predicando sábado tras sábado, de lugar en lugar. But who have truth mixed with error and are throwing out their masses of discordant views to the people. Pero han mezclado la verdad con el error y le ofrecen al pueblo el conjunto de sus opiniones dispares. Watch this now. Some of these have much to say upon the gifts and are often especially exercised. Cierta clase de personas parecen encantadas con estas extrañas manifestaciones. They give themselves up to wild, excitable feelings and make unintelligible sound, which they call the gift of tongues. Dice, algunos tienen mucho que decir acerca de estos dones y tienen a menudo manifestaciones especiales. Se entregan a sentimientos desenfrenados y excitantes y hacen ruidos inelegibles que llaman don de lenguas. And certain class seem to be charmed with these strange manifestations.
Y ciertas clases se sienten raras sí, raras por estas extrañas manifestaciones. Change history. Se sienten A extrañas. strange spirit rules with this class, Un espíritu extraño domina a esta gente, which would bear down and run over anyone who would reprove them. que están dispuestas a atropellar a cualquiera que se proponga reprenderlas. God's spirit is not in the work and does not attend such workmen. They have another spirit. El Espíritu de Dios no está en esta obra y no acompaña a tales personas. El Espíritu de Dios no está en ellos. O ellos tienen otro espíritu. Change. The world will not be converted by the gift of tongues El mundo no se convertirá por el don de lenguas or by the working of miracles, o por la obra de ciertos milagros, but by preaching Christ what? sino por la predicación de Cristo crucificado. Change. Some of these persons have exercised which they call gifts and say that the Lord has placed them in the church. Algunas de esas personas tienen manifestaciones de lo que llaman dones y dicen que el Señor les ha calificado, les ha colocado en la iglesia. They have an unmeaning gibberish which they call the unknown tongue. Hablan en una jerga incomprensible que llaman lengua desconocida. Which is unknown not only by man, but by the Lord and all heaven. Y no solo es desconocida para el hombre, sino para Dios, el Señor y todo el cielo. Change. Such gifts are manufactured by men and women, Estos dones son fabricados por hombres y mujeres, aided by the great deceiver. ayudados por el gran engañador. Fanaticism, false excitement, false talking in tongues, and noisy exercises have been considered gifts which God has placed in the church. Wow. El fanatismo, esta falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Some have been deceived here. Algunos han sido engañados aquí. The fruits of all this have not been good. Los frutos de todo esto no han sido en nada bueno. Now then, watch this. Do you know Hermanos, ¿sabían ustedes that there's a movement now within the Adventist que hay Church un movimiento ahora dentro de los círculos adventistas where our people, en donde ministers, nuestro are pueblo, now nuestra speaking in gente, nuestros ministros están hablando en, entre comillas, lenguas? and not only just that, we are Y also no solamente inviting eso, sino que también están invitando singers, a cantantes and preachers y from predicadores the Pentecostal and evangelical community de las to come comunidades to our churches pentecostales y evangélicas a que vengan a nuestras iglesias to teach our people para que enseñen a nuestro pueblo, a nuestra how to gente, speak in tongues. cómo hablar en lenguas. Watch. Remember, this happened in the Indiana Acuérdense, conference. eso pasó en la conferencia de Indiana. Ellen White, at the time, she was in Australia. Nuestra hermana de White en ese tiempo ella estaba en Australia. Stephen Askell Y Stephen Askell was sent down by the General Conference to observe what was happening in fue Indiana. enviado por la conferencia general a que observe lo que estaba sucediendo. And while he was there, Y mientras este señor if estaba you allí, read the account of si Stephen usted- Askell, si usted lee los escritos, sí, la carta que fue enviada a Stephen Askell, no, that he wrote, la carta que él escribió, perdón, he said that there was a power él dice que había un poder that if you didn't know the truth, you would have fallen for it. que si usted no hubiese conocido la verdad, usted hubiese caído en él. Not only just that, No the solamente president, eso, el presidente, he knew that Stephen Askell él sabía que Stephen Askell showed no favor for such false movement. no mostraba su favor no mostraba favoritismo por ese movimiento. So he called the ministers Entonces llamó a los ministros and went around to the members of that conference. y cuando se reunieron con los miembros de esa conferencia, He told them, él le dijo, Stephen Askell is coming to speak against. Stephen What Askell we're está doing. aquí para hablar en contra de lo que nosotros estamos Don't haciendo. listen to him. No le escuchen a ese hombre. Because now just the president raised his hand like this and said that the Holy Ghost was falling out of his hand and the brethren.
El presidente decía que podía extender sus manos y que el Espíritu Santo podía bajar y descender sobre todos los hermanos. And that the Holy Spirit was in his body. Y And que he el was doing Espíritu that. Santo estaba en el cuerpo del presidente y empezaba a temblar. Watch this. Ellen White, Nuestra hermana de White, with that movement, started in that college. con ese movimiento que inició en ese colegio que mencionamos One antes, of the first church in history to be affected una de las by that iglesias que movement, fue afectada por primera vez por ese movimiento the Seventh Adventist Church. fue la iglesia adventista del séptimo día. And the prophet says, Y la profeta dice what happened in que Indiana lo que sucedió allá en Indiana will repeat itself in our church se before the repetirá close of en probation. nuestras iglesias antes del cierre de gracia. No, I've been watching a lot of videos Y el pastor ha estado viendo muchos videos of Sabbath worship de adoraciones sabáticas in our Adventist churches en nuestras iglesias, where people are now speaking en donde in la tongues. gente está diciendo hablar en lenguas. Even in the Catholic Church. Incluso en las iglesias By the católicas. way, De hecho, hermano, before this movement started in antes de America, que este movimiento iniciara en Estados Unidos, the Methodist Church and the Holiness Church la iglesia metodista y la iglesia santificada, and the charismatic Catholic movement in England, el movimiento que fue llevado por el movimiento católico en Inglaterra, charismatic movement, Catholic movement, al movimiento carismático, they were the ones that laid the groundwork ellos for fueron los what que happened in plantaron America. ese fundamento para lo que sucedió en Estados It was Unidos. actually an ecumenical effort. De hecho, fue un esfuerzo ecuménico. And right now, Y among the ahora mismo, ecumenical bodies, entre los movimientos ecuménicos, these churches and pastors are now learning how to increase the membership of their church by Estas- speaking in tongues, estas iglesias y miembros y ministros están buscando incrementar by learning por el aprendizaje de estas how to cosas speak in tongues. cómo hablar en lenguas. Not only just that, No I learned solamente eso, some time usted back aprendió un tiempo atrás that 170 Adventist ministers were sent que to a Pentecostal cientos church de ministros fueron enviados a iglesias pentecostales to learn how to speak in tongues, para que aprendieran cómo hablar en so lenguas, they could teach 70 Adventists para how to que speak in puedan tongues. enseñar a los adventistas del séptimo día cómo hablar en estas lenguas. You see, understand what's happening, Y brethren. quiero que entiendan lo que está That pasando, hermanos. movement is Ese a movement movimiento of the devil. es un movimiento diabólico. And the prophet tells us Y nuestra profeta nos dice that this movement que este movimiento that we're seeing even now que estamos viendo cómo sucede ahora is to destroy the special truth for this es time. para destruir las especiales verdades que son para este tiempo. Watch it. Change. Miren, Presently, we are seeing false speaking in tongues in certain places in Adventism. dice, actualmente estamos viendo falsas habladurías en lenguas en ciertos lugares en el adventismo. In Indiana, it was not only false speaking in tongues, shouting and dancing that was occurring with drums, also faith healing. No solamente en Indiana sucedía estas falsas sanaciones, sino también exacto, Speaking no in fue tongues. solamente lo hablar en But lenguas, there was also faith sino healing. también estaba la imposición de la mano. There's a guy that was called, he was a Había un Seventh Adventist joven. minister, Era un ministro Ballinger. adventista, what was his name? Ballinger. Ballinger. Yeah. He apostatized from the faith Él apostató de la fe and worked against Ellen White. y trabajó en contra de Elena G. White. Ballinger went down to see the Ballinger conference fue president. a ver al presidente de la conferencia en And ese he said tiempo, this was of God. y él le dijo, esto fue de Dios. And so he was working Así que fue a trabajar to propel this movement through Adventism. para llevar este movimiento a través del adventismo, Throughout the Adventist church. a través de la iglesia adventista. False healing or faith healing Entonces esas that we see falsas in the Sunday curaciones keeping churches o sanaciones por fe estamos viendo en las with a iglesias supposed holy dance. Have you ever seen holy dance in the church? que guardan el domingo y junto con supuestas danzas santas. Have you noticed that these women that they always have women that put on ¿Se han these dado white cuenta gloves que siempre ponen mujeres y las mujeres están vestidas con guantes blancos and they're doing all of these signs y and all están these haciendo things and todo making con movements? las manos y esos movimientos? Ahora no es peor. Sí, full. I was invited
I was Wow. invited to a church El pastor An fue Adventist invitado a una iglesia adventista by some friends. por algunos amigos They said that they were to do a program at the church, so they invited me over. y dijeron que va a haber un programa, así que le invitaron al pastor. I didn't want to go, but I didn't want to disappoint them, so I went. El pastor no quería ir, pero tampoco quería decepcionarlos a sus amigos, así que fue. So when I went there, Y cuando fue allí, it was holy dance for the rest of the evening at the church. todo era esa danza supuesta santa alrededor de la iglesia. Oh, Hasta la tarde. I was furious. Y el pastor estaba furioso. And I was there praying, Lord, give me an opportunity Y yo to say estaba orando y something. dije, Señor, dame una oportunidad para decir algo. Then the elder came up. Y I luego said, el anciano vino a mí I said, Brethren, y dijo, before we continue, hermano, anybody antes de have a continuar, testimony of how they enjoy the program? ¿alguien tiene un testimonio que quiera compartir cómo disfruta el programa? Benita. Y ahí I just said, el sí, pastor hermano. levantó la mano. He said, sí, hermano. And I said, how in the world are you going to bring Babylon into the church, elder? Y yo dije, ¿cómo en el mundo van a traer Babilonia a la iglesia, hermanos? These women moving their waist, you call that holy? You are sick mentally, elder. Estas mujeres están moviendo sus caderas lado a lado y ustedes llaman a esto santo. Ustedes están In mini, enfermos, hermanos. in mini, Y está vestida en minifalda. and you can see the cleavage, you call that holy? Y con esa vestimenta ustedes pueden ver se me fue, su escote And you y call it pueden holy? llamar a todo este baile santo. I said, this is the height of apostasy. This is Dije, their worship. esta es la más grande apostasía. Esto no And I es told them, I adoración. said, God Y yo les dije, is not Dios pleased with this no church. está contento con esta iglesia. And you could dress it up, pray over it, it is still abomination. Y usted puede vestirse de otra manera y hacer y No, seguir. you could dress up that program. Y dress usted it up, pudiese cambiar pray for todo it, este it is programa, still their worship. seguirá siendo mala adoración. No, they were upset. Y en verdad se molestaron todos. And I told them, I said, Y yo I les said, dije, you could spit fire out of your mouth, brethren. The truth is the truth. This is of the devil. pueden decirme cualquier cosa horrible, hermanos, cualquier cosa fea que salga de su boca, pero la verdad es la verdad. This is Y the esto devil worship. es adoración al diablo. And I walked out of that congregation. Y Never again salí to de visit esa that place. congregación y nunca And I más told my visité ese friend, I lugar. said, never Y dare, yo le dije never a mi dare amigo, invite me to nunca such más abomination. invítame a otra abominación de esas. Nunca más me invites a otra abominación de esas. What were we told would take place just before the close of human probation ¿Qué se nos in dijo? the Revenant Church? ¿Qué se nos dijo que ocurriría justo antes del fin del tiempo de gracia en la iglesia remanente? Change. Again. Number one, Punto they'll número be uno. shouting with drums, Habrá music, gritos, con and tambores, dancing. música y danza. This was happening Y esto sucedió in Indiana, en 1901. Indiana, ¿se acuerdan? En 1901. That's why Ellen White said, the Y es por thing eso que nuestra you hermana have White dice, described to me, las cosas que me describen a mí, God had showed me last year, Dios me ha January, before it happened. enseñado mucho tiempo antes de que sucediera. Watch this. Number two, Punto número 2. satanic powers will be revealed in our worship services. Poderes satánicos se revelarán en nuestros servicios. Change. Number three, normal individuals will not be able to make intelligent or right decision under this satanic excitement. Las personas normales no serán capaces de tomar decisiones inteligentes o correctas bajo esta excitación demoníaca. Number four, those who are deceived by this strange excitement will call it the moving of the Holy Spirit. Aquellos que son engañados por esta extraña excitación lo llamarán el movimiento del Espíritu Santo. Change. This type of worship service is an invention of Satan to cover up his clever method to make ineffective the truth for this time as revealed in the Bible and through the prophecy. Este tipo de servicio de adoración es una invención de Satanás para encubrir sus métodos astutos para hacer ineficaz la verdad para este tiempo, como se revela en la Biblia y en el Espíritu de profecía. Not just a statement, change. Noten la siguiente cita. The things you have described. She was responding. It's a letter. Nuestra hermana está respondiendo la carta que le escribió Steve Naskell. So she was responding in selected messages. So listen. So that's the background of the statement. The Toda la things cita está you have escrita en mensajes described selectos. as taking place in Indiana. Dice, esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, The Lord has shown me would take place
just before the close of what? El Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de, ¿qué dice? De la terminación del tiempo de gracia. And we're seeing this coming back, telling Y us that estamos viendo que probation esto is sucede. about to close. Entonces nos dice que el tiempo de gracia está a punto de acabar. They will be shouting with drums, Dice, se manifestará toda clase de cosas extrañas, con tambores, music, música, dancing. bailes. The senses of rational, intelligent beings will become so confused that they cannot be trusted to make right decisions. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. And these are the men making decisions for the church. Y estos hombres son los que están tomando decisiones por las iglesias. And this is called the moving of the Holy Y Spirit. dicen que a esto se considera como la actuación del Espíritu Santo. Change. The Holy Spirit never revealed itself in such methods, in such beldam of noise. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma mediante ese ruido desconcertante. This is an invention of Satan to cover up his ingenious methods from making of none effect the pure, sincere, elevating, ennobling, sanctifying truth for this time. Esto constituye una invención satánica para ocultar sus ingeniosos métodos destinados para que haga ineficaz a la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Watch this now. That's why we're doing the study. Because Quiero que vean lo que estamos haciendo, presentando en este you know, estudio. sometimes we may not Muchas do it. veces We don't do that. We don't have this type of worship here. no tenemos, ustedes han visto que no tenemos ese tipo de adoraciones aquí. However, Sin embargo, often because we don't have that muy a experience here, menudo, when porque you no see, tenemos esas presentaciones aquí, it don't cause you to cry. It don't cause you to have pain. no causen ustedes esa gana de llorar o no causen ustedes dolor. Because it's not happening here, so you don't really care. Brethren, Porque no sucede de esa forma aquí y realmente es como que no les importa. whatever happened over there Pero hermanos, cualquier cosa que suceda allá is afuera our problem. es nuestro problema And it también affects here. y nos afecta aquí. Are you listening to me? Because remember, Escuchen, porque the acuérdense, longer the church, the further the church going to apostasy, you and I have to stay here longer. mientras más tiempo esté la iglesia en apostasía, usted y yo también nos vamos a quedar más tiempo aquí. Joshua and Caleb Josué y Caleb were faithful. eran fieles, But because of the unfaithfulness of the pero majority, por la infidelidad de la mayoría they had to suffer 40 years tuvieron que wandering sufrir in the wilderness. 40 años que estaban ahí merodeando en el desierto. And you and I may have to die Y before we usted see y yo the final fulfillment of prophecy. quizá pasemos a muerte antes de ver cumplirse la profecía, Have mercy. The final prophecy. la profecía final. Change. Question, no, this is not. Pregunta So número now we're 2. gonna, because there are verses in the Bible, Porque déjenme decirles, hermanos, antes de entrar a la pregunta 2, que hay versículos en la Biblia, especially by Paul, especialmente escritos por Pablo, that are difficult to understand. que son difíciles de entender. And people take those Y la statements gente toma estas and citas form their theories. y forman sus teorías. We have to preach this and enlighten the Christian world. Y tenemos la predicación para iluminar a este mundo cristiano. Because there are a lot of evangelical, Porque hay Pentecostal, muchos pentecostales, that evangélicos, must understand that que that deben worship is entender satanic. It's not que ese biblical. tipo de adoración es satánica y no es bíblica. It is not biblical. It is not the biblical speaking in tongues. Porque no es bíblico el hablar en lenguas. No, that type of speaking in tongues is not the biblical speaking in Ese tongues. tipo de hablar en lenguas no es bíblico, el que muestran ellos. That's gibberish. Eso es galimatías, como dijo al principio. Nobody can understand. Nadie The puede question is, entender. La pregunta es, was there a time when all men spoke the same language? ¿hubo un tiempo en que todos los hombres hablaban la misma lengua? All right, let's change. Vamos a ver. Inspiration clearly shows La Biblia claramente nos muestra that the entire world spoke how many languages? que el mundo entero hablaba, ¿cuántas lenguas dice ahí? The Bible says in Genesis 11:1, La Biblia está diciendo eso en Génesis 11:1. and the whole earth was of one language and of Tenía one entonces speech. toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Change. Was there a time when all did I repeat that question? Change for me. Yeah.
This is where that was a generation. After the flood, God told the descendants of Noah to disperse throughout the world and repopulate the desolate earth. Tras el diluvio, Dios dijo a los descendientes de Noé que se dispersaran por el mundo y repoblaran la tierra desolada, But they refused to do so. pero ellos se negaron a hacerlo. So, in rebellion against God's divine plan, they built a city and in it a tower of such astonishing height. Así que en rebelión contra el plan divino de Dios, construyen una ciudad y en ella una torre de una altura asombrosa. This project was designed to prevent people from scattering into colonies. Este proyecto fue diseñado para impedir que la gente se dispersara y haga sus colonias. God had commanded men to disperse throughout the earth to fill it and subdue it. Dios había ordenado a los hombres a que se dispersaran por toda la tierra, que la llenaran y se sometieran a ella. Change. But these builders of Babel determined to keep their community united in one body and to establish a monarchy which, if permitted, would eventually embrace the whole earth. No, stay with me. Miren lo que dice, pero estos constructores de Babel estaban decididos a mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y establecer una monarquía que, si se les permitía, acabaría abarcando toda la tierra. We are seeing, watch this, we are seeing Y right now estamos viendo ahora mismo, hermanos, the same movement at the Tower of Babel. este mismo movimiento que era la Torre de Babel. At the Tower of Babel, En esta Torre de man were Babel, having ecumenism, el hombre tenía ecumenismo. and they all speak the same what? Todos hablaban, ¿qué? La misma lengua. Now stay with me. Stay with me. Quédense conmigo. This movement now in all the churches. Este movimiento ahora que está en todas las Do you iglesias, know that now the Catholic Church is also speaking in tongues? ¿sabían ustedes que incluso la Iglesia Católica también está hablando en lenguas? And they're also shouting with drums Y and todos dancing. están ahí cantando con los tambores y bailando. But by the way, this is an De hecho. ecumenical effort. Estos son esfuerzos ecuménicos. The World Council of Churches, El the Consejo National Mundial Council de of Churches Iglesias, el Consejo Nacional de Iglesias, have all signed todos an están agreement firmando un acuerdo to have a charismatic style worship, para tener un mismo estilo carismático de to adoración, usher in what they call para apresurar lo que ellos llaman the millennium. ¿cuál? The millennium. El milenio, A new era. una nueva era, When all the churches are united en in one. donde todas las iglesias están unificadas como una sola. That's exactly what's happening. Eso es exactamente lo que In está Lima, sucediendo. Peru, En el país de Perú, en Lima, the Adventist Church signed a la document iglesia adventista firmó un documento called the Lima Text, llamado Limatex, where we would have similar style of worship. en donde firman que tendremos tipo de adoración similar In all the churches. en todas las iglesias. So if those churches are speaking in Entonces, tongues, si then the esas Adventist Church will iglesias also speak están in tongues. hablando en lenguas, entonces la iglesia adventista debería hablar en lenguas. And one of the agreement Y also uno de that they los signed, acuerdos que ellos firmaron that Sunday was the Sabbath, dice que el domingo debe ser su sábado and that baptism y que el can bautismo also be sprinkling. solo debe ser No, por, can also be. también puede ser por aspersión. We sign an agreement. La iglesia adventista está firmando esos acuerdos. And the leadership E incluso los líderes has denied it. lo niegan. By the way, I have the Lima text. I have De hecho, the el book. pastor tiene ese acuerdo de Limatex. And the Catholic Church itself Y la iglesia reported católica who misma were está at this meeting, reportando quiénes fueron a esta reunión, including the World Council of Churches. incluyendo al Consejo Mundial And de they listed Iglesias. the name of the churches. Y ahí están enlistados cada uno. And among them is the Seventh-day Adventist Y Church. entre ellos, esa lista, está Adventistas del Séptimo Día. Watch this. Miren, This is a Jesuit movement. esto es un movimiento jesuita, It was a Jesuit porque fue un jesuita who went as the representative el of the cual fue Adventist Church. He was como a pastor. representante de la iglesia adventista. Get around Fue como un Raúl. pastor. What was it? Dedaran Raul. Raúl Thank you. Dedaran. I have it the other way. No worries. He died just maybe I think about 3 years ago. Este pastor murió hace 3 años, But más he o was a menos, Jesuit.
Raúl de Derán So era un this is jesuita. a Jesuit movement Así que esto es un movimiento jesuita to stop this movement and to unite us with the enemy. para parar este movimiento y unificarnos con el enemigo en The este same, movimiento the same ecuménico. movement at the tower Este mismo movimiento que sucedió en la Torre de Babel is the same movement we see. es el mismo movimiento que estamos viendo ahora. Ellen White says Nuestra hermana de White that dice one world movement at the Tower of Babel, que fue un movimiento mundial el que sucedió She en la Torre said de Babel. it was to establish dice que fue human authority Para and establecer remove God's una authority. autoridad humana y quitar la autoridad de Dios. And so this is what we're seeing happening. Y eso es lo que estamos viendo suceder ahora. So watch this. Así que miren, But the Lord came down and Dice. confound or confused their language. pero el Señor descendió y confundió o cambió su lengua. And those who could understand each other's language Ajá. united into companies. Some went one way and some another. Y los que podían entender ciertas lenguas se unieron en compañías. Unos fueron por un camino y otros por otro camino. And the Bible says, the Lord Biblia dice- scattered them abroad from thence upon the face of all the earth. El Señor los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra. So that movement was stopped. Entonces ese movimiento fue detenido. This movement now, Y este to have a one movimiento world ahora, government, el cual quiere tener un gobierno mundial, is the same movement of the Tower of Babel. es el mismo movimiento que sucedió allí con la Torre de Babel. Watch it, change. Cámbialo, por favor. The dispersion of mankind was the means by which the earth was populated. Dice, la dispersión de la humanidad fue el medio por el cual se pobló la tierra. By the way, God what? Divided them De into hecho, ¿qué nations. hizo? Dios los dividió en naciones. They wanted to unite everybody, but God divided. Ellos querían unificarse en uno solo, pero Dios los dividió. And we're seeing that same movement. Y eso Want to estamos unite viendo all ahora churches and mismo. all countries. Quieren unir las iglesias en todos los países. No. Quiere unificar todas las iglesias y naciones también. Unificar iglesias y naciones. Watch this. The Lord's purpose was accomplished by the very means that man had used to prevent it. Y así los propósitos del Señor se cumplió por los mismos medios que el hombre había utilizado para impedir. And it's going to happen again. Y eso va a suceder otra vez. The reason for all these different languages is man's disobedience. La razón de todas estas lenguas diferentes es la desobediencia de la humanidad. What produced these many languages? ¿Qué produjo estos muchos idiomas? La desobediencia del Sí. hombre. Are tongue and language the same? Ahora, lengua y lenguaje son lo mismo, Because those who teach porque, the unknown tongue, porque aquellos que enseñan que no hay lenguas, the unknown tongue, or thank you, mejor traducción, ok. Aquellos que dicen que es una lengua desconocida or angelic language, o lenguaje angelical, because they said Paul spoke angelic language. porque ellos dicen que Pablo habló un lenguaje angelical. Paul didn't say that. Así. Y Pablo no dijo eso, Paul said, if I could speak in porque, angelic language, porque Pablo dijo, si es que yo pudiese hablar en idioma, en and I lengua have not angelical, love, it would mean nothing. y si no tengo amor, no significa nada. Así. But he didn't say he spoke it. Pero no lo dijo, yo lo hablo. Because they are saying that unknown tongues, Porque hay muchos dicen que hay lenguas desconocidas. yeah, they're saying that this tongue, Ellos only dicen- God can understand it. Ellos dicen que esta lengua solo Dios puede entender. Because it is angelic Porque language. según ellos es lenguaje angelical. But we know that's nonsense. Pero sabemos que son tonterías. Change. Eddie quiere decir algo. Invitaron a una iglesia y empezaron a hablar, era evangélica o pentecostal, empezaron a hablar en idioma. Y una de las chicas de ahí, la persona que está hablando, insultando terriblemente a Dios. Dice, ¿cómo así? Porque la lengua que está hablando es de un pueblo donde yo vivo. Ella era creo que por África. Es una lengua natal mía.
y está insultándole terriblemente a Dios. Wow. Y los demás no sabían. Now watch No this. entendían. Wow. What a terrible. Now watch this. Miren, This movement, este movimiento we're told se nos ha dicho that those who speak this false tongue, que aquellos que hablan estas falsas lenguas there will be false miracle attending them. asistirán a falsos milagros o verán falsos milagros. These people will Esta have gente the power of the devil to Tendrá work false el miracles. poder del diablo para hacer falsos And the milagros. prophet says, Y la profeta this dice will bring que the esto whole world to a traerá, crossroad. traerá a todo el mundo ¿a qué? At a crossroad. A una encrucijada. The prophet says, La profeta dice this que esto, atheists, ateos, worldlings, mundanos, apostate Christians cristianos will apóstatas, see in this movement verán en estos movimientos the workings of God to unite the whole world. la obra de Dios para unificar al mundo. Not only that, the No prophet solamente said, eso, la even the profeta dice papacy que incluso el papado will be deceived by this movement. será engañado por este movimiento. And there's another statement when she said Y también that hay otra cita even que the ella dice devil, que even incluso the el diablo will be converted under this system. será convertido bajo este sistema. Have mercy. You imagine that the very movement ¿Se that he imagina? started, El he will mismo be converted. movimiento que él inició le va a convertir. And the prophet says, Y la profeta dice, but that's the power of deception. como dice Wandita, es el poder del engaño. And the prophet says Y la that profeta before dice que- the true revival come to the church, What? before the true revival and Ya, reformation antes de que un reavivamiento y una reforma verdadera llegue a la come to the iglesia, church, the devil will initiate this false revival. el diablo iniciará este falso reavivamiento. And the churches will see an Y las increase of membership. iglesias verán un incremento en sus membresías. But she says demons Pero nuestra hermana de White dice que los demonios will be in that son los que estarán en ese movimiento. and this will lead the world Y esto guiará al mundo to receive the mark of the a beast. recibir la marca de la bestia. We're just laying the foundation. Just laying the Solamente foundation. estamos poniendo el fundamento del estudio, hermanos. I see the time. Está relacionado con los espíritus inmundos a manera. Exactly. You're going to fulfill Revelation 16. Van a cumplir lo que está escrito en Apocalipsis 16. Verses 13 and Acuérdense los 14. versículos The 13 y unification 14. of the beast, La unificación de la the bestia dragon, y el and dragón the false prophet. y el falso And profeta. apostate Adventists. Y también los adventistas apóstatas. So don't think, and watch it, Entonces, the hermanos, prophet says no this crean movement que will este become so movimiento powerful llegará a ser tan poderoso that even the elect, if it were possible, they would be que en la Biblia dice que incluso a los elegidos, si fuese posible, los engañaría. So you may be saying, well, I am not a part of it. I don't participate in that work. The prophet says, Entonces even quizá the usted faithful diga, yo will no be soy challenged parte by de this ese movement. movimiento, pero la Biblia y la profeta dice que incluso eso podría engañar a los elegidos. No, will challenge. not Retará. De- desafiará a los ajá. Sí. So don't take this thing as some light Entonces issue. no tome este tema a la This ligera, is spiritualism. porque esto es espiritismo. This movement, this talking in the Este is spiritualism. movimiento de hablar en lenguas es espiritismo. The Bible is very clear Dice, la Biblia that es muy tongue and clara language are synonymous. al decir que lengua y lenguaje son sinónimos. And in Greek, the word glacier, or glossa, depending on the pronunciation, because I heard two different pronunciations, for tongue means language. Y en griego la palabra glacier o glosa para lengua significa lenguaje. These people say Paul says unknown tongues. Esta gente dice que Pablo ha dicho que es lengua desconocida By human beings. Heaven por los and seres earth. humanos porque es lenguaje angelical. Notice what the Bible says. Want Miren to lo que la confirm Biblia this? I'm dice. gonna Vamos a close up. confirmar lo que dice en el libro de Hechos. Vamos a confirmar. In the King James Bible, it used tongue and language interchangeable. En la versión de la Biblia King James, lenguaje y lengua son sinónimos. And the word tongue in the King James is in italics, meaning that it is a supply word.
when the word is in Ok. Incluso en la versión de King James, la palabra está en cursiva, the word Sí. tongue. la palabra lenguaje. Yeah. But notice here, Entonces representa Verse que 4 es says, similitud. and they were all Versículo, filled with the versículo Holy Ghost. 4 del capítulo 2 de Hechos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo and began to speak with other tongues, y comenzaron a hablar en otras lenguas, as the Spirit gave them utterances. según el Espíritu les daba que hablasen. Now watch now. Those who are deceived by Miren. this false speaking in tongues use these verses to authorize them speaking gibberish. Este versículo utilizan estos engañados que dicen hablar en lenguas para decir que tienen autoridad de hablar en este lenguaje. And that when you speak in language, if you don't speak in language, it means you don't have the Holy Spirit. Y que si usted no habla en lengua significa que usted no está con el Espíritu Santo Or que tú no tienes el Espíritu o que tú Santo. no tienes el They Espíritu say Santo. speaking in tongues is an Ellos dicen evidence that que- you are filled with the Spirit. Ellos dicen que hablar en lenguas es una evidencia de que estás lleno del Espíritu So Santo. if you don't speak in tongues, then you don't have the Holy Entonces, que Spirit. si no hablas en lenguas, entonces no estás con el Espíritu Santo. In this study, I will show En este you estudio yo le quiero mostrar various people in the Bible, que muchas personas que están descritas en la Biblia, especially in the New Testament, especialmente en el Nuevo who Testamento, have received the Holy Ghost los but never cuales spoke han in a new recibido el language. Espíritu Santo, pero nunca han hablado en un nuevo lenguaje. This is very important. Esto Because es muy importante, hermanos, not only just that, they will tell you that Ellos le speaking dirán in tongue is a sign. que hablar en lenguas es una señal. But Paul says Pero it is Pablo a sign dijo to the unbeliever, not to the believer. que es una señal para los incrédulos, no para los crédulos. What is Paul saying? ¿Qué es lo que realmente está Paul diciendo is Pablo? saying Pablo está that if you diciendo go to a certain que place si usted va a cierto lugar that speak another language from you, que hablan otra lengua aparte de la de usted and you don't know the language, y usted no conoce el lenguaje, but God wants you to give these people a message from the Bible. pero Dios quiere darles a esa gente un mensaje de la Biblia, Miraculously, He gives you the gift to speak in their language. milagrosamente Dios pone en usted el don de hablar la lengua de ellos. And when the people see it, Y cuando la gente they incrédula say, well, vea this person, eso, this person did not know my diga, language. esta persona conoce mi No idioma, conoce. no conoce mi But idioma, now he's speaking like a native. pero ahora lo está hablando como un nativo. Let us hear what he has to say. Vamos a escuchar lo que él tiene que decirnos. So it is a sign to the unbeliever that Entonces, God es is una trying señal to para save los them. incrédulos de que Dios les quiere salvar, That he even gave them the gift. de que Dios le dio ese don, Because there was no interpreter at the place. porque no hay un intérprete o alguien que le traduzca en ese Are you lugar. following me? Are you ¿Me following? siguen? Watch this. We need to know how to explain it with the Bible. Y So evident. necesitamos entender para explicarlo Because con la the Biblia, con la gospel and the evidencia, evangelical porque world el need to mundo be evangélico undeceived. y el mundo apostólico necesita ser desengañado. Because many people who speak Porque tongues, mucha gente que dice que habla en lenguas, I remember back in Jamaica, there el was this pastor se lady acuerda, había una dama en Jamaica and her family. y la familia de la chica. I studied with her various topics in the Bible. Estudió con ella muchos temas de la Biblia. With her family. And they said, this is true, they can see. Y dijeron, esto es verdad, podemos ver que es verdad. But they said, I can't be a part of your church. Pero no puedo ser, pero no puedo ser parte de tu iglesia. I said, why? Le dije, ¿pero por qué? Because you don't speak in tongues. Porque ustedes no hablan en lenguas. Y tú no bailas. Y no gritas Y no bailan y no gritan. en idiomas. And the other, I show them from the Bible what God has to say and that your church is Babylon. Y Diolita, yo les mostré de la Biblia lo que Dios tenía No, que ese decirles tú- de su iglesia y les dije que es Ese- Babilonia. ¿Y saben qué me dijeron a I've mí? never seen this like this before. Me dijeron, nunca he visto esto antes. This is evident, I can't deny. Esto es evidencia y no puedo negarlo. But Pero yo no puedo dejar lengua. no puedo dejar el hablar en lenguas. So one day, I was coming from the town, Entonces, walking un home. día el pastor estaba saliendo del pueblo y At yendo a night, casa. at night. It was about Y era- 9 o'clock about Y here. era noche, y era las 9 de la noche más o menos. So when I saw the sister that she was at church, I said, you know what, I'm going to wait for her because it's a dark place and I want to accompany her home. Yo le vi a la chica que No, I didn't say anything to her. I was just waiting so I could accompany her. yo le vi que estaba allí a esta hermana y le esperé hasta tarde para acompañarle a casa porque sé que es noche y es So peligroso. about almost 12 o'clock they finished. Entonces más o menos a las 12 acabó. And the whole service Y- was
shouting and dancing. Y todo el servicio estaba gritando y cantando y bailando. And the ladies were all tight dressed. Y todas las mujeres estaban vestidas con ropa And ajustada. all the men behind them. Y todos los hombres atrás de las mujeres And bailando de esa I'm manera. moving modest because I don't want to send suggestion to your mind. Y yo simplemente me hice a un lado porque no quería traer pensamientos impuros a mi It mente. was terrible. Pero todo eso era terrible. Watch this. Miren, So after the service was through, the pastor saw me después de que se acabó el servicio, el pastor me vio and he said to me, he came over, he said to me, I control here with the power of tongue. vino a mí y me dijo, yo controlo aquí con el poder de la I said, no, lengua. you don't control here. The devil controls Y you le and dije, here. usted no controla nada aquí, el diablo le controla a usted y controla You're allá. speaking false. Your feet is false Porque tongue. usted está hablando falsas lenguas. I said, you think that service with those women being very sensual and the men, the men doing all of that, I said, with these women, you think that's from God? I said, you are sick, man. I told him that. Y le dije, yo, espérate. Sí, pero yo sé que entiendes, pero no debo traducir. Y yo le dije, ¿tú crees que con esos movimientos sensuales y bailando con las mujeres con esa vestimenta apretada son adoraciones que Dios agrada? I said, man, you are sick. You are Y le sick. dije, hermano, tú estás I said, you enfermo. are not a minister of the Lord. You're a Le minister dije, sé minister que of no the eres devil. ministro de Dios, eres ministro del diablo. I said, show me in the Bible Y le dije, muéstrame en la Biblia, where God's true ministers, en God's donde un prophets, pastor, un and God's ministro people verdadero have de Dios worshiped y un like that. profeta de Dios adoran de esa manera. But I can show you Yo puedo mostrarte that apostate people worship like that que la gente apóstata adora de esa manera at Mount Sinai en el monte when Sinaí, they made the golden calf. cuando When they made the golden calf. cuando hicieron el becerro de oro, That was the type of worship. porque ese era el tipo de adoración que estaban presentando. Y en el monte Carmelo, el falso profeta estaban haciendo la misma The adoración. pagans, that's how they worship. Los paganos es ese tipo de adoración. Show me from the Bible Entonces where muéstrame de God la Biblia authorized such a worship. donde You can't Dios show me. autoriza ese tipo de adoración, y no pudo mostrarme. So he held his head down and walked and went away. Solamente bajó su cabeza y se fue. So I said to the sister that was Entonces, waiting. ahí le dije a la hermana a la que le estaba esperando, I said, sister, le dije, hermana, you know that you're a very intelligent woman ¿sabes tú que eres una mujer muy inteligente? and you're a very elegant woman, Eres una mujer muy elegante, but yo no entiendo algo. pero yo no entiendo algo. How in the world you bring yourself down to such a experience? ¿Cómo en el mundo tú te degradas a tener esa experiencia? I said, no, I have a different view of, I can't believe that. Le dije, What a sad. tengo un pensamiento distinto a So I ese, said, y al I said- ver esto, qué tristeza I said, siento you por think ti. an unbeliever come and see you guys worshiping like that, you think that will convert them? Dije, ¿tú crees que cuando un incrédulo vea ese tipo de adoración, ustedes con ese tipo de actos pueden cambiar a ese incrédulo? She could not answer. Ella no pudo responderme. And for several weeks she refused to go to church. Y durante varias To her semanas no quiso ir a su iglesia, Because I was living next to her and porque yo era vecino de she ella, felt vivía al ashamed lado. because of what I asked. Entonces ella se sentía avergonzada de lo How que yo in le the había world? dicho. Porque acuérdense que yo le dije, ¿cómo en el mundo, Can you do Sí. this? You're intelligent. And siendo una I mujer said, you tan go to church in inteligente white. Now when you y go back elegante, home, your clothes is black. Black Yendo- as I am. yendo a la iglesia de vestiduras blancas, pero cuando llegas a tu casa eres de vestiduras negras, Más negra que más yo. negra que yo? I said, how in the world can that? Dije, That can't be intelligent. Show me from the Bible. ¿Cómo en el mundo puedes actuar así? Muéstrame en la Biblia. Tú eres Where una mujer God's true inteligente, worship like that. en You donde can't la find it. adoración verdadera de Dios muestre que hacen de esa manera, y no pudo mostrarme. We're going to stop here for time's sake. We're going to stop right Vamos a detenernos en When esta I parte, come back hermanos. here, we're going to continue this Cuando regresemos subject. la semana siguiente, Because we're continuaremos gonna go este into estudio de la some lengua, deep waters. porque vamos a entrar en aguas profundas We're going to learn y vamos a what is the aprender purpose cuál of es the el gift of tongues. propósito del don de lenguas. We're going to find why did God give Vamos it? a averiguar What is the purpose? por qué Dios lo da, cuál es el And propósito de is Dios. tongue an evidence that you are filled with the Holy Spirit? Y si el hablar en don de lenguas es la evidencia de tener el Espíritu Santo. And you're going to see clearly that Y that's not ustedes true. lo van a ver claramente que eso es una locura. John the Baptist Sí. was filled with the Holy Ghost Juan from el birth, never Bautista spoke in a new language. Fue bautizado o fue Lleno del sí, Espíritu fue Santo. lleno del Desde Espíritu el Santo womb.
desde el útero de su madre, But never pero nunca spoken habló en lenguas in a new tongue. o en nuevas As lenguas, an evidence that he was filled with the Holy Spirit. como evidencia de que Not estaba only lleno just del that, Espíritu the Bible Santo. says John the No Baptist was the solamente greatest eso, prophet. la Biblia lo describe a Juan el Bautista como el más grande profeta. And yet he was filled but never spoke in Y tongues. aún así fue lleno del Espíritu Santo, pero nunca habló en nueva lengua. The next time I will share with you La semana experiences that I have siguiente le voy a seen mostrar diferentes experiencias y voy a compartir con ustedes experiencias que el where pastor ha visto, people in that act en of donde worship, gente en sus actos de adoración, in speaking tongues and doing other things, I saw with my own eyes, el pastor les ha visto en esos actos de hablar en lenguas, con sus where propios ojos, people fell back because they throw themselves on the ground, and a piece of steel went through their head. en donde por este tipo de adoración la persona estaba danzando de cierta manera, se cae y un pedazo de metal se le clava en su cabeza. You have to rush off to the emergency. Y de urgencia tuvieron que irse al hospital. God doesn't work that way. Y Dios no obra de esa manera, People hermanos. foaming at the mouth. I'm sorry, what? People foaming at the mouth. Las personas están foaming, están de tanta convulsión, de tanto problema que muestra, están convulsionando y formando espuma de sus bocas. Only demon-possessed people Y do solamente stuff los like that. demonios que poseen a las personas causan esas cosas. That's not from God. That's our Eso word no of prayer. viene de Dios, hermanos. Vamos a orar. Oh, before we have our word of prayer, John, go for it. Antes de orar, me olvidé, vamos a recoger los diezmos y ofrendas, hermanos. Vamos a acostarnos Vamos. para orar. Amoroso Dios y Padre eterno, cuán agradecidos estamos, Señor, por tu amor y tu misericordia, oh Padre Santo, en revelarnos la verdad de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque en tu infinito amor y misericordia nos has llamado a una verdad poderosa y solemne, la cual tenemos que vivir, Señor, para llevar al mundo que perece en ignorancia y también a las iglesias que están en un error terrible, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día. Es triste y lamentable, Señor, pero está escrito en tu palabra y que todos estos acontecimientos ocurrirán antes de ese glorioso día, que es la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos y ayúdanos a afianzarnos más en la fe, en la verdad, en santidad y en perfección, para que nosotros no podamos ser víctimas de todos los engaños que el enemigo está trayendo en estos tiempos finales y peligrosos que tú nos adviertes. Te damos gracias, Señor, por esta verdad. Ayúdanos a vivir la verdad del mensaje para poderlo compartirlo y que tenga poder y autoridad, Señor, vivencial. Ayúdanos, bendice los diezmos y las ofrendas aquí recolectadas, oh Padre Santo, que sean para el avance de tu obra y que podamos levantarnos de nuestras rodillas con el perdón de cada uno de nuestros pecados. Te damos gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.